Imagínate tropezar con un avión en medio de la nada y tú lo encuentras. Desde el naufragio que se convirtió en un hogar vibrante hasta la historia de este avión al revés. Estos son 20 descubrimientos de aviones estrellados que te sorprenderán. Número 20. Avión Corsair. Muchos aviones se han hundido deliberadamente en la costa de Oahu, en Hawái, para crear arrecifes artificiales. Pero un Corsair, un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, se destaca con una historia interesante. Este Corsair estaba en un vuelo de misión de rutina en 1948 cuando el piloto se encontró con una serie de explosiones de motor. A pesar de este grave mal funcionamiento, el piloto ejecutó hábilmente un aterrizaje en el agua con las ruedas hacia arriba y los flaps ligeramente extendidos. El aterrizaje fue tan suave que el avión no sufrió prácticamente ningún daño. El piloto salió del avión con su chaleco salvavidas y se alejó flotando sano y salvo. Por desgracia, afortunadamente, debido a que el Corsair no estaba diseñado para ser un hidroavión, pronto comenzó a hundirse. Hoy, el naufragio se encuentra a una profundidad de 115 pies y sirve como un hábitat vibrante para las anguilas jardineras. Los buceadores visitan ahora el lugar para explorar la cabina y las alas bien conservadas, que se han convertido en un destino popular para los entusiastas submarinos. El naufragio también se ha convertido en un importante sitio ecológico que contribuye al ecosistema marino local y proporciona información valiosa sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Número 19. Aviación al revés. El 22 de noviembre de 1971, un bimotor Aero Commander 560A despegó de Chatham, Massachusetts, rumbo a Newark, Nueva Jersey. El avión transportaba 4 pasajeros y una tripulación de 2 personas. Mientras volaba sobre Rhode Island, el avión se encontró con condiciones meteorológicas severas que incluían aguanieve punzante, un techo de nubes bajo y acumulación de hielo en las alas. Estas condiciones provocaron que uno de los motores funcionara mal. El piloto intentó comunicarse por radio con el aeropuerto más cercano para recibir instrucciones de aterrizaje, pero el avión no pudo llegar a la pista y se estrelló en una zona pantanosa y densamente arbolada cerca de South Road en East Greenwich. Los equipos de rescate respondieron rápidamente después de que un residente local informara haber visto el accidente. Aunque todos sobrevivieron al impacto inicial, un pasajero de 58 años murió más tarde a causa de las heridas en el hospital. Sorprendentemente, los restos del avión han permanecido en el lugar del accidente boca abajo durante más de 50 años. La pintura del avión permanece sorprendentemente intacta, incluso después de décadas sumergido en el pantano. Esta presencia duradera sirve como un recordatorio conmovedor de los riesgos a los que se enfrentan los aviadores y el legado perdurable de la aviación primitiva. Número 18. Lake Mead. El B-29 Superfortress, el avión más pesado de nuestra lista, pesa más de 100.000 libras. Este avión colosal despegó de China Lake, California, el 21 de julio de 1948 para una misión de investigación atmosférica a gran altitud. Mientras volaba sobre el lago Mead, la tripulación estaba realizando mediciones cuando surgió un problema crítico con el altímetro del avión. Creyendo que estaban a 400 pies sobre el agua, la tripulación no se dio cuenta de que estaban peligrosamente cerca de la superficie del lago. A una velocidad de 230 millas por hora, el avión chocó contra el agua y comenzó a hundirse. La tripulación logró escapar utilizando balsas salvavidas infladas y vio cómo su avión desaparecía lentamente bajo la superficie del lago. A pesar de que los lugareños lo conocían, los restos no se descubrieron hasta más de 50 años después. Hoy, el B-29 se encuentra notablemente bien conservado en el lecho del lago. Los paneles de vidrio de la cabina permanecen intactos y los controles de dirección están en excelentes condiciones. Al mirar hacia la cabina, incluso se puede ver el auricular de control todavía colgando de los asientos. El Servicio de Parques Nacionales ahora supervisa el B-29 en el lago Mead y se requieren permisos especiales para bucear y ver esta reliquia de la aviación. El descubrimiento de esta aeronave ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la tecnología de la aviación de mediados del siglo XX
y se ha convertido en un símbolo de la preservación histórica en el ámbito submarino. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El error humano fatal. El 18 de diciembre de 1977, un avión de pasajeros suizo se aproximaba al aeropuerto de Madeira, en Funchal, Portugal, con 52 pasajeros y 5 miembros de la tripulación a bordo. El capitán, un piloto inexperto, estaba recibiendo entrenamiento con la ayuda de un copiloto experimentado. Este vuelo estaba previsto que fuera un aterrizaje diurno, pero los retrasos hicieron que se acercaran en la oscuridad. Mientras descendían, los pilotos perdieron de vista la pista, pero continuaron su aproximación. El avión finalmente se estrelló contra el terreno circundante y muchos pasajeros quedaron atrapados entre los restos que se hundían. En 2011, buzos portugueses descubrieron el naufragio a una profundidad de 360 pies. Con el paso de los años, el lugar se ha convertido en un vibrante ecosistema submarino, lo que le da al naufragio una apariencia inquietante, casi de otro mundo, como si el avión hubiera estado cubierto de vida marina. Número 16. El derretimiento de los glaciares. El cambio climático y el calentamiento global tienen efectos de largo alcance, uno de los cuales es el derretimiento de los glaciares. Si bien este fenómeno contribuye al aumento del nivel del mar y al aumento de las inundaciones, también descubre artefactos históricos bien conservados. Por ejemplo, durante una expedición al glaciar Aletsch, en los Alpes suizos, el guía de montaña Dominic Nellin se encontró con los restos de un avión que había naufragado 54 años antes. A medida que el glaciar retrocedía, se revelaron restos de la aeronave, incluidos fragmentos de crema para la piel de la época. Aunque los cuerpos del accidente se habían recuperado en ese momento, los restos en sí permanecieron enterrados bajo la nieve y el hielo durante décadas debido al terreno desafiante. Este descubrimiento plantea la pregunta de qué otros secretos podrían revelar los glaciares que se derriten, aunque está claro que tomar medidas para combatir el cambio climático sigue siendo una prioridad. Número 15. Keybird congelado en el tiempo. El B-29 Keybird es una historia de supervivencia y desgracia. Este avión no sufrió uno, sino 2 eventos catastróficos. Inicialmente, durante una misión secreta cerca del Polo Norte, el Keybird quedó atrapado en una tormenta, lo que provocó que se desviara de su curso y finalmente se quedara sin combustible. La tripulación fue rescatada, pero el avión fue abandonado en la tundra ártica. En 1995 se hicieron esfuerzos para restaurar el Keybird a condiciones aptas para volar. Sin embargo, justo cuando se puso en marcha el motor, una fuga en el tanque de combustible provocó un incendio. A pesar de los intentos de extinguir el incendio, el Keybird quedó en llamas. Hoy, sus restos yacen congelados en un lago islandés con un fuselaje chamuscado, un duro recordatorio de su dramática historia y las duras condiciones del Ártico. Número 14. Swamp Ghost. Papúa Nueva Guinea alberga varios lugares de accidentes de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero el Swamp Ghost es particularmente notable. Este B-17E Flying Fortress, después de una misión contra las fuerzas japonesas en Nueva Bretaña, se quedó sin combustible o fue atacado, lo que provocó que aterrizara de emergencia en lo que se creía que era un terreno llano. En cambio, el avión terminó sumergido en el pantano de Ajiambo, donde quedó a unos 4 pies de profundidad. La tripulación sobrevivió y logró regresar a su base en Australia en cuestión de semanas. El avión permaneció olvidado hasta que un helicóptero del ejército australiano lo avistó 3 décadas después, lo que le valió el apodo de Fantasma del Pantano en 2006. El naufragio fue rescatado y enviado a los Estados Unidos en 2010. Ahora se encuentra en el Museo de Aviación de Pearl Harbor y sirve como testimonio de la durabilidad de la maquinaria de guerra y del espíritu indomable de las tripulaciones que la operaban. Número 13. Descubrimiento del Douglas A3. A fines de la década de 1960, Jamie Chang, un pescador chino, descubrió restos de aluminio en sus redes de pesca cerca de New Smyrna Beach. Este naufragio no identificado
inicialmente denominado el naufragio de Chang, desconcertó a los expertos durante más de 40 años debido a su ubicación en aguas profundas. No fue hasta 2014 que un equipo de entusiastas de los naufragios, entre ellos Mike Barnett y Jimmy Gamsky, emprendió una inmersión para localizar el avión. Su exploración los llevó a un objeto volcado y prácticamente irreconocible. Al examinar el lugar e identificar el modelo de la aeronave, concluyeron que se trataba del avión pilotado por el comandante Charles Farney Jr. La identificación se confirmó durante una segunda inmersión, cuando encontraron restos de paracaídas todavía adheridos al naufragio, visibles en imágenes de archivo de Charles desplegándolo durante el accidente. Después de más de 4 décadas, el comandante Charles Fair Jr. La familia finalmente pudo cerrar el capítulo. Al conocer la ubicación de su lugar de descanso final, este hallazgo resalta la naturaleza peligrosa de la aviación militar. Número 12. Cementerio hundido. La compañía A&T Recovery utilizó tecnología de sonar para localizar un avión hundido en el lago Michigan. Los buzos descubrieron que se trataba de un histórico bombardero en picado Douglas Dauntless de la Marina de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Esta recuperación no fue la primera de la compañía en el lago Michigan, donde se han recuperado entre 40 y 50 aviones. El lago alguna vez fue un campo de entrenamiento crucial para los pilotos de la Marina de los Estados Unidos, donde practicaban el aterrizaje y despegue desde pequeños portaaviones. Algunas misiones de entrenamiento terminaron en accidentes, dejando el lecho del lago lleno de escombros. El fondo del lago se ha convertido en un cementerio hundido para estos aviones, y muchos de ellos todavía descansan intactos en las profundidades. Número 11. El misterio del hidroavión. En Coron, Filipinas, famoso por el buceo en naufragios de la Segunda Guerra Mundial, los exploradores pueden descubrir los restos de un hidroavión abandonado. Este Albatros Grumman AU-16, utilizado anteriormente por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, se encuentra en la orilla, aunque su llegada exacta sigue sin estar clara. Al avión le faltan las hélices y su interior ha sido desmantelado, pero su presencia es sorprendente. Los cambios de marea han marcado el avión, con mareas bajas que exponen la mayor parte de la cabina y mareas altas que permiten a los visitantes subir al techo. La belleza escénica de la isla combinada con este artefacto histórico la convierte en un destino de buceo memorable. Número 10. Playa en blanco y negro. La playa Solheimer Sander en Islandia no solo es conocida por su arena negra única, sino también por un llamativo contraste: un avión DC-3 blanco de la Marina de los Estados Unidos descansando sobre ella. El avión se estrelló debido a un error en el tanque de combustible. Afortunadamente, los 7 miembros de la tripulación sobrevivieron y fueron rescatados por helicóptero, pero el avión quedó abandonado. Con el tiempo, se ha convertido en un lugar turístico popular, aunque no sin problemas. El avión está plagado de grafitis y balazos, pero sigue siendo una atracción fascinante y misteriosa. Los visitantes suelen caminar más de 1 hora para ver este inusual naufragio, atraídos por su inquietante presencia contra la arena negra. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Dakota 576. En la región norte de la isla de Vancouver, un sendero accidentado y desigual conduce al lugar de un trágico accidente aéreo. El 19 de abril de 1994, una tripulación partió de Pat Bay en un vuelo de entrenamiento destinado a navegar por el país, incluidas paradas en Port Hardy antes de regresar a Pat Bay. Si bien la mayoría de las aeronaves completaron el viaje sin incidentes, Dakota 576 se enfrentó a una situación desesperada. Al darse cuenta de que se les estaba agotando el combustible, la tripulación intentó un aterrizaje de emergencia en Port Hardy, pero una severa tormenta local interrumpió su aproximación. El primer intento del piloto de aterrizar se vio frustrado por fuertes vientos y durante su segundo intento, el avión se quedó sin combustible por completo. La aeronave se estrelló contra la ladera de una montaña a 5 millas de la pista. La nariz del Dakota 576 chocó contra una gran roca, matando instantáneamente al piloto y al navegante.
Sorprendentemente, el operador de radio en la bodega de carga sobrevivió ileso. El lugar del accidente, a pesar de su ubicación remota, permanece impresionantemente intacto. El emblema de la Fuerza Aérea aún es visible y la puerta de la cabina sigue funcionando. Es inquietante pensar en los últimos momentos de la tripulación mientras se acercan a la ladera de la montaña, completamente conscientes de su terrible destino. Número 8. El bombardero Stuka. Descubrir aviones perdidos puede ser una experiencia emocionante, pero desenterrar una reliquia olvidada es aún más extraordinario. En septiembre de 2014, el Departamento de Arqueología Subacuática de la Sociedad Croata recibió pistas de pescadores locales sobre un objeto curioso en el fondo del mar cerca de la isla Sirgi, en Croacia. El equipo de buceo descubrió un bombardero Stuka Gu-87 que alguna vez sirvió en la Real Fuerza Aérea Italiana. La presencia del avión en estas aguas todavía está parcialmente envuelta en misterio. Se cree que este avión fue uno de los dos derribados por las fuerzas yugoslavas durante la invasión italiana de la ex Yugoslavia en abril de 1941. Cerca de allí se encontró el motor de este supuesto modelo R-2 de la Fuerza Aérea Italiana, separado del fuselaje debido al impacto. Este bombardero Stuka es uno de los dos únicos con un fuselaje casi completo aún intacto. El hallazgo es una contribución significativa a la arqueología marina, que revela información sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial y sus restos que yacen bajo las olas. Número 7. El piloto solitario. Theodore Weiss, un piloto experimentado de 74 años, era conocido por sus vuelos de rutina entre el aeropuerto del condado de Marion y Zephyr Hills. Sin embargo, el 5 de abril de 2014, Weiss despegó del condado de Marion, pero nunca llegó a su destino. Sus amigos se preocuparon cuando encontraron su automóvil en el aeropuerto de Zephyr Hills, pero no pudieron localizar su pequeño avión Sonex de 2 plazas. Alertaron a las autoridades, lo que provocó una búsqueda en la que participaron más de 100 personas que recorrieron el bosque estatal de Licasie, donde se registraron sus últimas coordenadas conocidas. A pesar de una búsqueda exhaustiva de casi 20 millas cuadradas, no se encontró ningún rastro de Weiss ni de su avión, lo que llevó a la suspensión de las labores de búsqueda. Sin señales de socorro ni pistas, las circunstancias de su desaparición seguían sin estar claras. 6 meses después, un excursionista descubrió los restos del avión de Weiss cerca de un sendero a solo 2 millas del aeropuerto del condado de Marion. Los restos de Weiss se encontraron todavía atados a su asiento. El denso bosque había ocultado los restos de las búsquedas aéreas. A pesar de 2 años de investigación, la causa exacta del accidente sigue siendo desconocida. Es escalofriante pensar en el excursionista tropezando con una escena tan sombría mientras buscaba la soledad en el bosque. Número 6. Mount Success Summit. En la cima de Mount Success, un avión abandonado cuenta una notable historia de supervivencia. El 30 de noviembre de 1954, el vuelo 792 de Northeast Airlines, con 7 personas a bordo, se estrelló en la montaña en medio de condiciones climáticas severas. Milagrosamente, los 7 sobrevivieron al impacto inicial. Sin embargo, 2 de los pasajeros, el copiloto y el superintendente de vuelo, murieron a causa de sus heridas en menos de 2 horas. El resto de los supervivientes, aunque heridos, no corrían peligro de muerte, a excepción del piloto Peter Carey, de 37 años, que resultó gravemente herido. A pesar de su estado, Carey se hizo cargo de la situación y organizó los esfuerzos de supervivencia para proteger a 3 pasajeros y a la azafata Mary McKettrick, de 23 años. Para combatir las gélidas temperaturas, utilizaron nieve para apagar el fuego en el motor del avión y distribuyeron ropa de sus maletas para abrigarse. Aunque la búsqueda del lugar del accidente comenzó inmediatamente después de perder contacto, el mal tiempo y una densa capa de nubes ocultaron el lugar del accidente. Los supervivientes soportaron 45 horas de frío y hambre, subsistiendo con raciones mínimas de galletas saladas y té. Mary McKettrick jugó un papel crucial para mantener alta la moral y la esperanza entre el grupo. Cuando el clima finalmente mejoró el 2 de diciembre,
los rescatistas de un helicóptero de la Fuerza Aérea llegaron y salvaron a los sobrevivientes. Los restos permanecen en el lugar como testimonio de la notable resistencia y trabajo en equipo de quienes sobrevivieron al accidente. Número 5. Avión de drogas hundido. Norman's Cay, una pintoresca isla en las Bahamas, tiene una historia tan colorida como sus impresionantes aguas azules. Alguna vez un refugio para piratas, capos de la droga y cineastas, ahora alberga un intrigante accidente aéreo. La leyenda popular afirma que se trata de un avión de la Segunda Guerra Mundial utilizado por el notorio capo de la droga Pablo Escobar para el contrabando. Según la historia, el avión tuvo problemas con el motor e hizo un aterrizaje de emergencia justo al lado de la pista, mientras la tripulación rescataba la carga de drogas. La realidad es algo diferente. El avión, un C-46, era un avión de carga de la Segunda Guerra Mundial pilotado por un piloto inglés llamado Andy. Andy, que luchaba contra el alcoholismo, intentó aterrizar bajo la influencia del alcohol, pero al calcular mal su aproximación, chocó contra un árbol, lo que dañó el avión. Después de ganar algo de altitud y hacer un amplio viraje, el avión no pudo mantener el vuelo y se estrelló en aguas poco profundas cerca de la pista. Tanto Andy como un pasajero colombiano a bordo salieron ilesos. Aunque la conexión del avión con los capos de la droga añade intriga, ahora sirve como arrecife artificial, atrayendo una vibrante vida marina y ofreciendo una animada atracción submarina. Número 4. Avión de la CIA. En una escarpada ladera del Valle de la Muerte, un lugar de accidente de principios de la era de la Guerra Fría, ofrece una visión apasionante de operaciones secretas. El Grumman KU-16 Albatros, empleado por la CIA para misiones encubiertas como el despliegue de espías en China y Corea del Norte, llegó a su fin el 24 de enero de 1950. El avión había despegado de la base de la Fuerza Aérea Mountain Home en Idaho, realizando un vuelo de entrenamiento de travesía mientras volaba a una altitud de 11.000 pies sobre el desierto del este de California, cuando el avión sufrió una falla crítica en el motor. Aunque un motor permaneció funcional, la tripulación decidió saltar, probablemente debido a la peligrosa situación. Los 6 miembros de la tripulación saltaron en paracaídas a un lugar seguro mientras el avión continuó volando durante aproximadamente 20 minutos antes de descender y estrellarse en las montañas Panamint. Tras el impacto, la sección delantera del avión sufrió graves daños, mientras que la sección trasera sorprendentemente permaneció prácticamente intacta. Los miembros de la tripulación supervivientes aterrizaron sanos y salvos al norte de Furnace Creek en el Valle de la Muerte, y a pesar de los desafíos de su aterrizaje brusco, los 6 salieron ilesos. El lugar del accidente se ha convertido desde entonces en un punto de interés para los historiadores y entusiastas de la aviación. A lo largo de las décadas, partes del avión se han esparcido por el cañón circundante y los restos siguen sirviendo como un recordatorio tangible de su dramática historia. El KU-16 Albatros era un avión anfibio versátil utilizado para diversas misiones, incluidas operaciones de búsqueda y rescate y reconocimiento, lo que añade capas a su histórico pasado. Curiosamente, el papel de la aeronave en misiones de espionaje ha alimentado muchas especulaciones sobre sus operaciones secretas durante la Guerra Fría. El uso de estos aviones por parte de la CIA subraya hasta qué punto llegaron las agencias de inteligencia para recopilar información y realizar actividades encubiertas. Hoy, el lugar del accidente se erige como un hito histórico que destaca la resistencia de su tripulación y ofrece una visión de las complejidades de las operaciones de aviación de la era de la Guerra Fría. Los restos del KU-16 Albatros siguen siendo un símbolo de las misiones de alto riesgo de la época y de las personas valientes que las llevaron a cabo. Número 3. Kitty Hawk. El 28 de junio de 1942, el sargento de vuelo Dennis Copping, de 24 años, estaba pilotando un Kitty Hawk P-40 averiado a través del norte de África en ruta a una instalación de mantenimiento. La aeronave de Copping, que se suponía que debía garantizar un funcionamiento sin problemas, tuvo graves problemas que hicieron que se desviara de su curso. El avión perdió la comunicación con su base y Copping nunca más fue visto. 70 años después,
En 2012, el trabajador petrolero polaco Jakub Perka estaba realizando una inspección de rutina en el desierto de Al-Wadi al-Hadid, en Egipto. Durante su inspección, hizo un descubrimiento sorprendente: los restos notablemente bien conservados del Kitty Hawk P-40. Los restos, ubicados a 400 millas del asentamiento más cercano, estaban prácticamente intactos a pesar de su aislamiento en el desierto durante más de 7 décadas. Perka documentó el hallazgo con fotografías y notificó rápidamente al ejército egipcio. El avión no había sido tocado por manos humanas y solo la arena del desierto interactuó con él. La hélice torcida sugirió que Köpping podría haber logrado un aterrizaje forzoso después de quedarse sin combustible. Esta teoría fue apoyada por evidencia de un campamento improvisado cerca que incluía material de paracaídas y baterías de radio. Estos elementos indicaban que Köpping había hecho un intento de sobrevivir en el duro entorno del desierto, posiblemente usando estos materiales para protegerse del sol y para hacer señales de ayuda. A pesar de estos esfuerzos de supervivencia, el destino de Köpping siguió siendo sombrío. Se cree que intentó caminar hacia un lugar seguro, pero no lo logró. Tras el descubrimiento del avión, se realizó una búsqueda intensiva para localizar sus restos. Se encontraron algunos huesos a más de 3 millas del lugar del accidente. Sin embargo, estos restos nunca fueron sometidos a pruebas, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta. La recuperación de estos huesos y el descubrimiento del avión proporcionaron una visión escalofriante de los últimos días que Köpping pasó aislado en medio del implacable calor del desierto. El descubrimiento del naufragio ha suscitado un mayor interés en la historia de la aviación en tiempos de guerra y las historias de supervivencia. Los restos del P-40 Kitty Hawk son un testimonio de las duras realidades a las que se enfrentaron los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial y ofrecen un conmovedor recordatorio de los sacrificios realizados en nombre del deber. Desde entonces, el sitio se ha convertido en un punto de interés para los historiadores y los entusiastas de la aviación que buscan comprender las condiciones y las experiencias de quienes volaron durante este difícil período. Número 2. Cuerpos congelados. En octubre de 2002, un equipo de escaladores que exploraba una nueva ruta en el volcán Chimborazo hizo un descubrimiento sombrío. A solo 200 metros de la cumbre, encontraron restos de metal y cuerpos congelados enterrados en la nieve. Se demoraron en informar sobre el hallazgo y no apareció en las noticias de inmediato. Sin embargo, en febrero de 2003, un equipo especializado volvió a visitar el lugar e identificó los restos como los del vuelo 232 de Z. Este vuelo había partido de Quito, Ecuador, el 15 de agosto de 1976, con 55 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a bordo. Todo parecía normal hasta que se perdió el contacto con el destino. El vuelo 232 de Z había sido un vuelo doméstico regular hasta que se topó con condiciones climáticas severas sobre los Andes. Estas condiciones provocaron dificultades de navegación, lo que provocó que la aeronave se desviara de su curso. Los esfuerzos de búsqueda en la escarpada cordillera se vieron gravemente obstaculizados por el terreno desafiante y los glaciares. Las autoridades tuvieron que lidiar con la nieve y el hielo, lo que hizo que encontrar los restos y recuperar los cuerpos fuera una tarea ardua. Con los años, surgieron teorías descabelladas, incluidas sugerencias de abducción extraterrestre y operaciones militares secretas debido a la falta de evidencia inmediata. El descubrimiento en 2002 finalmente trajo consigo un cierre después de 26 años de especulación e incertidumbre. Las condiciones extremas en Chimborazo hicieron que no se pudieran recuperar los cuerpos y el lugar fue designado como cementerio. Las gélidas temperaturas habían preservado los restos y los cuerpos, lo que proporcionó información valiosa sobre los momentos finales del vuelo. Cabe destacar que parte de los restos habían quedado parcialmente enterrados por las nevadas posteriores, lo que ayudó a preservarlos. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un conmovedor recordatorio de las duras realidades de volar en condiciones tan extremas. Se erige como un solemne monumento a los pasajeros y la tripulación que perdieron la vida. Los investigadores siguen estudiando los restos para obtener información sobre el accidente y mejorar las medidas de seguridad para vuelos futuros.
El lugar sigue siendo único como lugar de accidente, donde tanto los restos humanos como los restos del avión aún están enterrados juntos bajo los glaciares. Número 1. El equipo de fútbol chileno. En el año 2015, un grupo de excursionistas chilenos realizó un descubrimiento asombroso en las imponentes alturas de la cordillera de los Andes. Mientras exploraban las escarpadas pendientes y los desfiladeros rocosos, se toparon con los restos de un avión Douglas DC-3 que había desaparecido misteriosamente 54 años antes. Este hallazgo inesperado marcó el final de una búsqueda que había durado más de medio siglo y había dejado a toda una nación en vilo. Los montañistas, atónitos ante su descubrimiento, se encontraron con una escena que parecía congelada en el tiempo. Dispersos por el lugar del accidente, yacían los restos del avión, junto con artículos personales como zapatos desgastados por el tiempo y, lo más impactante, huesos humanos que habían resistido décadas de exposición a los elementos. La escena era a la vez surrealista y profundamente conmovedora, un recordatorio silencioso de la tragedia que se había desarrollado en esas montañas tantos años atrás. Este descubrimiento no fue solo un hallazgo fortuito, sino la resolución de uno de los misterios más enigmáticos y emotivos en la historia de Chile. El accidente había dejado una huella indeleble en la conciencia nacional, afectando de manera particularmente profunda a la comunidad deportiva del país. La desaparición del avión había sido durante décadas un doloroso recordatorio de las vidas perdidas y las preguntas sin respuesta que habían atormentado a familias, amigos y aficionados por igual. El fatídico vuelo ocurrió el 3 de abril de 1961. El Douglas DC-3 despegó hacia Santiago tras un partido de fútbol. A bordo iban 24 pasajeros, incluyendo 8 jugadores del Green Cross Club, su entrenador y 3 árbitros. El equipo se había dividido en 2 aviones. Uno llegó a salvo, el otro desapareció en los Andes. Las intensas búsquedas iniciales no dieron resultados. Tras semanas sin éxito, las autoridades suspendieron la búsqueda, dejando a las familias sin respuestas. La nación entera se sumió en el duelo. En todo Chile se celebraron servicios conmemorativos para honrar a los jugadores perdidos y a todos los que iban a bordo del avión. Estos servicios atrajeron a grandes multitudes, un testimonio del impacto que la tragedia había tenido en el corazón de los chilenos. Estadios llenos de aficionados guardaron minutos de silencio, las banderas ondearon a media asta y todo un país lloró la pérdida de algunas de sus estrellas deportivas más prometedoras. El descubrimiento de los restos del avión en 2015, más de 5 décadas después del accidente, finalmente resolvió el misterio que había persistido durante tanto tiempo. Para las familias de los desaparecidos, este hallazgo supuso un alivio agridulce. El hallazgo de los restos del avión en los Andes cerró un capítulo histórico largamente abierto en Chile. Este descubrimiento no solo resolvió un misterio, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza de la memoria colectiva. Sin duda, esta historia seguirá siendo una parte importante del legado cultural y emocional de Chile. Nos vemos en el próximo video.